La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor, el privilegio que Dios nos da de poder llegar a todos ustedes, por el medio que sea, nosotros queremos bendecirles. Es bueno saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estoy seguro que Dios quiere hablar a tu corazón, que Dios quiere bendecir tu vida. Así que vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces leemos Romanos capítulo 7, en el versículo 6. Dice así la Escritura: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Mis hermanos, este mensaje lo he titulado El régimen nuevo del Espíritu. Primero, quiero que entendamos la palabra régimen, que en este contexto se refiere a un sistema o una forma de vida bajo la cual una persona vive y sirve. Es interesante porque el apóstol Pablo hace una diferencia. Él habla de dos regímenes: el régimen nuevo del Espíritu y el régimen viejo de la letra. Entonces, quiero que revisemos algunas cosas para entender. Yo les he dicho a ustedes reiteradas veces que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios que siempre se relaciona a través de un pacto. Dios no tiene una relación informal con nadie. Sus relaciones son de pacto. Siempre que Él se relacionó desde el principio, dejó en claro que es una relación formal de pacto. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo el apóstol Pablo menciona dos regímenes: el nuevo, que es el del Espíritu, y el viejo, que es el de la letra. Para ilustrar esta verdad, el apóstol utiliza una analogía hermosa, y es la del matrimonio. Entonces vamos a leer esta analogía desde el versículo 1 hasta el verso 6 de Romanos capítulo 7, para ir introduciendo este mensaje que ya dije que es muy importante para andar en lo correcto, para andar en el camino correcto. Versículo 1 de Romanos 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Vamos a ir despacito. Siguiente. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley,
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, ahora viene explicando, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo voy a leer ese versículo 4 otra vez, porque vean la analogía, vean lo que él está tratando de explicar. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Siguiente. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este mensaje que el apóstol Pablo nos presenta aquí es bien profundo, pero quiero decirles que es tan importante entender, porque nos va a liberar para servir a Dios como se debe, para servir a Dios como corresponde, bajo el régimen nuevo del Espíritu, que en ese régimen se le sirve a Dios, diríamos, impulsados solamente por el amor y no por el temor. Por el amor y no por el temor. En ese régimen constriñe el amor, la misericordia, la gracia, la bondad. O sea, mi motivo es devoción genuina, por eso es que le sirvo al Señor. De eso está hablando el apóstol. Entonces, el apóstol habla de los dos pactos: el régimen de la ley y el régimen del Espíritu. Como ya vimos, usando la analogía del matrimonio. Él dice que una mujer, cuando es casada, está sujeta a la ley del marido. O sea, está casada, su marido vive, tiene que someterse a la ley del marido. Pues ella hizo un pacto de ser fiel a ese hombre y no mirar a otro mientras su marido viva. Es decir, si ella vive con otro varón, teniendo su marido, entonces ella es adúltera y está violando la ley del matrimonio. Pero si el marido muriere, ella está en plena libertad para casarse con otra persona. ¿De acuerdo? Por eso dice el apóstol en el verso 4, así también vosotros. Recuerde que es una analogía y es interesante porque instruye también, nos ayuda a entender también el tema del matrimonio. Claro que sí, pero su mensaje no se centra en el asunto del matrimonio, sino que toma la ley del marido para explicar los regímenes. Esa es su intención y no podemos perder de vista. Entonces, por eso lo aplica, y en el versículo 4 él dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo.
O sea, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Y ese otro es el que resucitó. Sigan conmigo. Quiere decir que ya nuestro marido fue sepultado y somos libres de su ley, por lo que podemos tener un nuevo esposo. Un nuevo esposo. En otras palabras, si al que estaba sujeto murió, ahora su ley no tiene ningún efecto en mi vida y estoy en libertad de contraer un nuevo enlace. Para nosotros es un poco difícil entender esto, porque recuerden que él dice, yo les estoy hablando a aquellos que conocen la ley. ¿Recuerdan que leímos? Hablo a los que conocen la ley. Este es un mensaje muy fuerte para el judío, ¿verdad? Como diríamos, de hueso colorado, porque los está confrontando diciendo, un momento, ustedes están tratando de servir a Dios bajo un régimen viejo de la letra, de la carne, que ya no está vigente. Eso es lo que él les está explicando. Pero sí nos ayuda a nosotros entonces ¿en qué? A entender que debemos de servir a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu. Porque en ese régimen, que es el que está vigente, todo debe de hacerse en el Espíritu. Todo debe de hacerse en el Espíritu y nada en la letra, nada en las normas de los hombres. Los hombres van por la vida diciendo que hay que ponerse, que hay que quitarse, que hay que hacer, que no hay que hacer, y son puros mandamientos de hombres. Pero en este régimen, como también lo llamamos, cuando una persona entra en el mundo del Espíritu, es una persona muy eficiente en el reino de Dios. Entonces sigan conmigo porque vamos poco a poco. Muy bien. Como pacto, como régimen para regirnos, la ley caducó y nos hemos unido a otro, por lo que ahora estamos bajo un nuevo régimen, el del otro marido. Escúcheme, la ley vigente es la ley del nuevo marido, que es Jesucristo. ¿Qué yo dije? La ley vigente es la ley del nuevo marido, que es Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que la ley de Cristo es una. ¿Saben cuál es? La ley del amor. Sí, se cumple todos los mandamientos, todos, solamente bajo esa ley, la ley del amor. Si ustedes revisan al apóstol Pablo hablar acerca de esto, y él dice que él está bajo una ley, y él dice bajo la ley de Cristo, que es el amor. Entonces la ley vigente es la ley del nuevo marido, que es Jesucristo. Es decir, Cristo nos hizo libres de la ley que nos tenía cautivos, pero nos sujetó a un nuevo régimen, el de la fe, porque el régimen nuevo del Espíritu también es un régimen de fe. Por eso es que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Ya nosotros no andamos por vista, sino por fe. Amén. Diga, no por vista, sino por fe. Así que entonces, Cristo nos hizo libres de la ley que nos tenía cautivos, pero nos sujetó a un nuevo régimen, el de la fe. Yo voy a hacer aquí un paréntesis para decirle lo siguiente. Estos dos regímenes tienen que entenderse así como dos, y no deben nunca mezclarse, porque son dos cosas totalmente diferentes. A mí me da mucha tristeza
porque vemos en las iglesias la mezcla de los regímenes o de los pactos, vemos la mezcla de la ley, vemos mezcla de ley con gracia, gracia con ley, un desastre, porque no mantenemos las cosas con la claridad que nos las presenta el Espíritu Santo a través de la palabra. Hay mucha claridad en este mensaje, si usted se da cuenta. Si tú tienes corazón y tú vas despacito, escuchando lo que yo voy mencionando, los que están aquí, los que están a la distancia, ustedes van viendo perfectamente la distinción y la diferencia que hace el apóstol Pablo acerca de estos regímenes. El régimen nuevo del Espíritu, que es ahí donde debemos de ministrar, donde debemos de andar. Ese mensaje no es un mensaje de condenación, es un mensaje de justificación, es un mensaje de reconciliación. ¿Por qué tú ves en los altares tantos mensajes de condenación? Porque están mezclando. Es un mensaje de ley. Ellos ministran en otro espíritu, en el espíritu del régimen viejo de la letra. Y entonces, ¿qué es lo que le imparten a la gente? El temor, el miedo. Ven a Cristo porque se acaba el mundo. Y la gente viene por miedo. Pero ese no es el mensaje del régimen nuevo del Espíritu. Es un mensaje de reconciliación. Es decirle al hombre: mira, hoy tenemos una buena oportunidad porque Dios está en buena voluntad para con los hombres. Todo aquel que venga al Señor, Él jamás lo va a echar fuera. Todavía es tiempo, las puertas están abiertas. Ven al Señor Jesucristo, que todavía hay vida, todavía hay salvación. Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere restaurarte, Él quiere ayudarte. Ese tiene que ser el mensaje. Dios está en buena voluntad para con los hombres. Por eso es que te estoy diciendo que es muy importante entender estos regímenes, para que se haga esa distinción. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje, ya dije, de reconciliación. Aleluya, alabado sea el Señor. Seguimos entonces. La ley vigente, dije, es la ley del nuevo marido, que es Jesucristo. Es decir, Cristo nos hizo libres de la ley que nos tenía cautivos, pero nos sujetó a un nuevo régimen, el de la fe. Escúcheme, la ley resultaba para nosotros una maldición. ¿Por qué? Dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, amados, la ley, para poder justificarnos, nos demandaba una obediencia perfecta. Y eso para nosotros era imposible. Por consiguiente, siempre nos condenaba. Como la ley alumbra donde está el pecado y lo revela, aumenta la demanda y nos hace entonces más culpables y más condenados. Pablo dijo en los versículos 10 al 12 de Romanos 7, él dice esto: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, escuchen, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que el problema no lo tiene la ley, porque la ley es Dios. El problema no lo tiene la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice también él en el versículo 14:
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, amados, el Señor Jesucristo asumió nuestra responsabilidad. Escúcheme ahora, porque tú tienes que salir de acá más enamorado del Señor Jesús, más agradecido para con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo asumió nuestra responsabilidad. Él cumplió en el lugar nuestro todas las demandas perfectas de la ley. De esa manera, la ley quedó satisfecha y cumplida. Así quedó ese régimen, satisfecho y cumplido. También Jesucristo fue a la cruz y pagó el precio de nuestra condenación. Por eso yo les he dicho a ustedes que Jesús no murió como mártir, Jesús murió como sustituto. Como sustituto. La ley condenaba al pecador. Entonces Jesús, con su muerte, pagó la sentencia que la ley nos impuso por nosotros haber vivido en pecado. Así que la ley, antes de morir como marido nuestro, quedó complacida por nuestro actual esposo Jesucristo. Estoy volviendo a la analogía. Así que la ley, antes de morir como marido nuestro, quedó complacida por nuestro actual esposo Jesucristo. Ahora entonces, y aquí esto es muy importante para que valoremos las cosas y para que podamos entender. Hay personas que tienen una actitud hostil hacia la ley, que son antinomos, antiley. Y quiero decirles que esa posición no fue el espíritu ni de Cristo ni de los apóstoles. La ley está abolida como pacto, lo que quiere decir que ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia. Estamos bajo el pacto de la gracia, tal como fue anunciado por Dios a través de sus profetas. Y ustedes saben que Dios ha marcado este año, el 2025, en nuestro calendario, o en el calendario hebreo, el 5785, Dios ha marcado este año como el año de la plenitud de la gracia y del sacerdocio. Y ha parecido bien al Señor que hablemos un poquito acerca de esto. Vamos a hablar mucho de la gracia en este año. Entonces, mis amados, dije que la ley está abolida como pacto, o sea, cumplida. Lo que quiere decir que ya no estamos en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia, tal como fue anunciado por Dios a través de sus profetas. Y yo quiero recordar con ustedes Jeremías 31, versos 31 al 32. Jeremías 31, versos 31 al 32. Esto es lo que Dios anunció a sus profetas. Y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Muy bien, dice Jehová. Quiere decir, amados, que ese pacto dado en el Sinaí fue invalidado. Inclusive acabado de establecerse, pues no bien había Moisés subido al monte
y ya estaban adorando ellos un becerro. O sea, Dios dándole allá las tablas de la ley y ellos quebrantándolo ya, adorando un becerro, violando el primer mandamiento. Por eso Dios dijo que haría otro pacto con la casa de Israel. Dios habló de algo nuevo que ellos nunca habían visto, el cual no podría ser invalidado aunque lo quisiesen. Ese es el nuevo pacto. Ahora, en ese nuevo pacto dice, podemos leer el verso 33, por favor, 31-33. Dice Dios: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, ya no en tablas de piedra. Daré mi ley en su mente, y escuchen, y la escribiré en su corazón, ya no en tablas de piedra. Las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y también Dios lo anunció a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 11, en el verso 19. Ezequiel 11, 19. Vean lo que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Mis hermanos, haciendo una analogía entre las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos que Dios escribió en piedras, y el corazón endurecido de su pueblo. Así que la ley no será más en piedras. Eso fue lo que Dios prometió, que la ley no será más en piedras, sino en un nuevo corazón. Por eso es que toda persona que ha nacido de nuevo tiene escrita la ley de Dios en su corazón, en su corazón. Entonces dice, sino en un nuevo corazón, para que con las leyes dentro le sea más fácil el obedecer. Y aquí es importante decir lo siguiente: la ley fue el ayo. La ley fue el ayo para nosotros, como el esclavo que toma al niño por la mano y lo lleva al maestro para que sea instruido. Así la ley nos tomó de la mano y nos condujo por muchos años hasta llevarnos al maestro, el cual es Jesucristo. Por eso es que ya estando bajo el maestro, bajo la autoridad del que nos va a enseñar, no necesitamos más al ayo. Por eso es que la ley ya hizo su trabajo. El fin de la ley, dicen las Escrituras, es Cristo. O sea, el propósito de la ley es Cristo. Pero ahora, porque el ayo solo sirvió para conducirnos y no nos enseñó, entonces ¿lo vamos a despreciar? ¿Vamos a ser tan ingratos para menospreciar al ayo, al que nos llevó de la manito y nos dejó a los pies del maestro? ¿Seremos tan ingratos para decirle, vete de aquí, no te necesito, tú no me sirves de nada? Al contrario, tenemos que agradecer que nos pusiera en el camino y que nos llevara al maestro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la ley? Gracias a Dios por la ley. Mi hermano, la ley no quita el pecado, pero sí revela el pecado. ¿Qué yo dije? La ley no quita el pecado, pero sí revela el pecado. Es decir, la ley es un espejo. El espejo no quita las manchas, pero sí te las muestra. Bendito sea el espejo. Bendito sea el espejo,
Pues si tú no sabes que tienes la cara sucia, ¿cómo sabrás que necesitas lavártela? Así que la ley te mostró que aunque te laves con lejía y mucho jabón, tus pecados están delante de ti. Mas también hay un excelente blanqueador, un limpiador hecho con la sangre de Cristo, que cuando pasa, querido hermano, dicen que no hay lavador que nos ponga tan blancos como Él, pues nos limpia de tal manera que nos hace más sublimes que los cielos, tal y como es Él. Porque dice la Escritura en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Podemos leer Isaías capítulo 1 en el verso 18, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el mensaje que hay que predicar, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier pecado, mi querido. Todavía la sangre de Cristo está limpiando pecados, está sanando enfermos. Todavía el Señor, su brazo no se ha cortado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que entonces la ley nos dice, escucha, eres pecador, no estás bien, necesitas ayuda, y nos señala al que nos puede ayudar. Ahí la ley nos señala y dice, mira a Cristo, Él te puede librar del poder del pecado, Él te puede librar. Así que la ley es bendita. Cómo me gusta el balance, mi querido, me encanta el balance. Ustedes ven que yo no estoy menospreciando de ninguna manera la ley, pero yo he dicho que la ley como pacto está abolido, cumplido. ¿Se da cuenta? Y ahora mismo estoy poniendo un balance para que ustedes sepan apreciar la ley, para que sepan valorar la ley que nos muestra a Cristo. Así que la ley es bendita, es perfecta, pero ya cumplió su función. Diga, la ley es bendita, es perfecta, pero ya cumplió su función. Nos instruyó también por un tiempo, pero su objetivo era ponernos en el camino. Ustedes saben, porque hace un momentito dije que la ley fue un ayo, y ayo es la palabra griega paidagogos, de la que se deriva la palabra pedagogos, que significa un instructor de niños, un mentor. Así que la ley fue un freno para que nosotros no nos desenfrenáramos. Fue algo provisional, algo que te prepara, como lo hace el cirujano antes de operarte. Él te pone algunas medicinas para preparar tu organismo para la intervención, porque sabe que no te puede operar de una vez hasta saber que estás listo para la operación. El fin de la ley es Cristo, hasta que llegara Cristo. Diga conmigo, hasta que llegara Cristo. Hasta que llegara Cristo, la ley tenía una función, pero llegado Cristo,
ya no estamos bajo la ley. Entonces, comienzo con el descenso y la conclusión de este mensaje. El apóstol compara esta situación con la de un matrimonio. Estábamos casados con la ley como pacto y teníamos que estar sujetos a ella, inclusive hasta el mismo Jesús, pues dice la Biblia en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aún Cristo estaba sujeto a la ley, porque ese era el régimen en esos días. Y era el objetivo del Padre, a fin de que Él redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, teníamos que ser fieles a la ley mientras la ley viviera como pacto. Pero la ley se murió como pacto, como esposo, y ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu, amados. Esto último es muy importante que lo entendamos. Escuchen, estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Otra vez, quiera Dios que tú lo entiendas, porque el que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu. Todo lo hace por el Espíritu, no se mueve sino por el Espíritu. Si el Espíritu dice vamos, vamos. Si el Espíritu dice no vamos, no vamos. Por eso es que les digo que esto es muy importante. Estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y esa es la nota tónica de la predicación apostólica. Y fue lo que se le hizo tan difícil a los judíos entender. Ellos no concibieron que la ley era provisional, porque solo era sombra de lo que había de venir. La ley está abolida como pacto, pero no está abolida en espíritu, porque una cosa son las letras de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Voy a repetir, la ley está abolida como pacto, pero no está abolida en espíritu, porque una cosa son las letras de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Así que el espíritu de la ley es el carácter de Dios, es decir, la santidad, la justicia, la verdad, etcétera. Todo lo que es Dios es la ley, porque la ley es el pensamiento de Dios. Por eso la Biblia dice que la ley es perfecta en su aspecto espiritual. Amados, estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Tú puedes ir por la vida bajo un régimen o bajo un pacto que ya caducó, que ya está cumplido. Y puedes ir demandando y demandando y demandando cosas que ya no tienen sentido. Por eso es tan importante andar en lo que es nuevo, en lo que está vigente. Hay mucha gente que se relaciona con Dios bajo ese pacto cumplido y ya no, eso no tiene sentido. Hay que relacionarse con Dios bajo el régimen vigente. Aleluya, bajo el régimen vigente. Qué hermoso es, amado mío, cuando se anda en el Espíritu, porque entonces ya dije que simplemente tú dependes del Espíritu, todo lo haces en el Espíritu. Si Él dice levántate y ve, como en el caso de Felipe, ¿verdad? Acércate a ese carruaje donde iba el etíope, júntate a él, tú lo haces.
O si estás en oración y el Señor dice: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, tú lo haces. Esa es la nota, esa fue la nota tónica de la vivencia de los apóstoles, mis amados, y debe ser la nuestra. Debe ser la nuestra, andar en el Espíritu, andar bajo ese régimen. Tú estás en tu casa de repente y el Espíritu te habla y tú te dejas mover. Quizás te pueda decir el Espíritu: mira, hay una familia. Voy a decirlo ahora como me lo está indicando el Espíritu. Ananías, levántate y ve a casa de un tal Simón, ¿verdad? Ve a casa. Ahí hay un hombre y necesito que ores por él. Ve, necesito que ores por él, que impongas tus manos. Y ese hombre se levantó. O vean ustedes a Pedro, Simón Pedro, en la azotea, para que ustedes vean lo que le estoy diciendo del Espíritu. Y el Espíritu vino para decirte: prepárate, porque vienen a buscarte. Tocarán la puerta unos hombres y yo quiero que tú vayas con ellos. Y no había pasado poco tiempo cuando tocaron la puerta y ya él sabía que tenía que ir. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el mundo del Espíritu. Por eso, mi querido hermano, a ti te lo digo en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para entender, para andar en el régimen vigente, el régimen nuevo, para andar en el régimen del Espíritu, donde todo se hace en el Espíritu. Recuerda una cosa: Dios nos salvó para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Y para andar en las obras que Dios preparó de antemano, necesitamos andar en el régimen nuevo, el régimen del Espíritu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.